Indudablemente debes estar al tanto del complejo conflicto que perdura entre los palestinos e israelíes, el cual ha ido escalando a niveles de tensión sin precedentes en los últimos años. El sábado 7 de octubre, una intensa oleada de ataques sacudió Gaza, después de que Hamas, el grupo militante islamista que ejerce control sobre este territorio, llevara a cabo un asalto coordinado, lanzando cientos de misiles e incursionando en el sur de Israel. Esta escalada de violencia ha resultado en la pérdida de vidas de cientos de personas en ambos lados, catalogándose como un enfrentamiento sin precedentes. Si aún no cuentas con un entendimiento sólido de lo que está sucediendo y cómo se originó este conflicto, te invitamos a continuar en este video, donde analizaremos las 5 claves para comprender los eventos recientes. 1. ¿Cómo comenzó el conflicto? Impulsado por el creciente antisemitismo que afectaba a la comunidad judía en Europa, a principios del siglo XX, el movimiento sionista cobró fuerza. Su objetivo era la creación de un Estado para los judíos. En esta época, la región de Palestina, situada entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, era considerada sagrada tanto por musulmanes como por judíos y católicos. Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Otomano y estaba habitada principalmente por población árabe y otras comunidades musulmanas. Sin embargo, la inmigración judía, alentada por las aspiraciones sionistas, comenzó a generar tensiones en estas comunidades. Tras la desintegración del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina. Sin embargo, antes y durante la guerra, los británicos habían realizado varias promesas tanto a los árabes como a los judíos, promesas que no cumplieron, en parte debido a acuerdos secretos que habían hecho previamente con Francia en relación a la división de Oriente Medio. Estas tensiones llevaron a enfrentamientos entre grupos paramilitares judíos y bandas árabes. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la presión para establecer un Estado judío aumentó. El plan original contemplaba la partición del territorio bajo control británico entre judíos y palestinos. El 14 de mayo de 1948, Israel declaró su independencia, lo que transformó la tensión local en un conflicto regional. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron el territorio, dando inicio a la Primera Guerra Árabe-Israelí, también conocida como la Guerra de la Independencia o de la Liberación para los Judíos. Como resultado del conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad, marcando el comienzo de la Nakba, la catástrofe para los palestinos, en la que 750.000 de ellos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por las fuerzas judías. En 1956, una crisis en torno al Canal de Suez enfrentó a Israel con Egipto. Aunque esta crisis se resolvió principalmente mediante la presión internacional sobre Israel, Francia e Inglaterra, en lugar de combates en el terreno. La Guerra de los 6 Días en 1967 tuvo un impacto significativo, con una victoria contundente de Israel sobre una coalición árabe. Como resultado, Israel capturó la Franja de Gaza y la península de Sinaí de Egipto, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental de Jordania y los Altos del Golán de Siria. 500.000 de palestinos huyeron como consecuencia de este conflicto. El último conflicto árabe-israelí importante fue la guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y permitió a Egipto recuperar el Sinaí, aunque no Gaza. 6 años más tarde, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar un tratado de paz con Israel, un ejemplo seguido posteriormente solo por Jordania. 2. ¿Por qué se fundó Israel en Medio Oriente? La tradición judía sostiene que la región donde se ubica Israel es la tierra prometida por Dios al primer patriarca Abraham y sus descendientes. En la antigüedad, esta zona fue conquistada por una serie de imperios, incluyendo asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos. Fue el Imperio Romano el que denominó la región como Palestina y, alrededor de 7 décadas después del nacimiento de Cristo, expulsó a los judíos tras reprimir movimientos nacionalistas que buscaban la independencia. Con la aparición del Islam en el siglo VII de la era cristiana, Palestina fue ocupada por árabes y posteriormente conquistada por cruzados europeos. En 1516, el dominio turco se estableció y perduró hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se instauró el mandato británico. El Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, UNSCOP por sus siglas en inglés,
en su informe del 3 de septiembre de 1947 en la Asamblea General, identificó que los fundamentos para la creación de un Estado judío en Oriente Medio se basaban en argumentos derivados de fuentes bíblicas y históricas. La Declaración de Balfour de 1917, en la que el gobierno británico respaldaba la idea de un hogar nacional para los judíos en Palestina, y en el mandato británico sobre Palestina. Este informe reconoció la conexión histórica del pueblo judío con Palestina y los cimientos para la reconstitución del hogar nacional judío en esa región. Después del Holocausto nazi, en el que millones de judíos europeos fueron víctimas, aumentó la presión internacional para reconocer la existencia de un Estado judío, ante la incapacidad de resolver las tensiones entre el nacionalismo árabe y el sionismo. El gobierno británico llevó la cuestión ante las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó un plan de participación de Palestina que recomendaba la creación de un Estado árabe independiente y un Estado judío, además de un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. Aunque Israel aceptó el plan, los líderes árabes lo rechazaron, al considerarlo una pérdida de su territorio. Por ello, el plan nunca se implementó. Un día antes de que se expiara el mandato británico sobre Palestina, el 4 de mayo de 1948, la Agencia Judía para Israel, que representaban a la población judía durante el mandato, proclamó la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, Israel solicitó su ingreso como miembro de las Naciones Unidas, un estatus que finalmente obtuvo un año después. 3. ¿Por qué hay dos territorios palestinos? En 1947, el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, en su informe a la Asamblea General, recomendó la división del territorio en dos estados, uno árabe y otro judío. El Estado árabe debería comprender Galilea Occidental, la región montañosa de Samaria y Judea, con la exclusión de la ciudad de Jerusalén y la llanura costera de Isdud hasta la frontera egipcia. Sin embargo, la línea divisoria final quedó establecida a través de la línea de armisticio de 1949, que se trazó tras la creación de Israel y el fin de la Primera Guerra Árabe-Israelí. Hoy en día, los dos territorios palestinos son Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, ubicados a aproximadamente 45 kilómetros de distancia entre sí. Cisjordania abarca una superficie de 5.970 kilómetros cuadrados y se encuentra entre Jerusalén, una ciudad reclamada como capital tanto por palestinos como israelíes, y Jordania hacia el este. En cambio, la Franja de Gaza es una franja de tierra de unos 41 kilómetros de longitud y entre 6 y 12 kilómetros de ancho, con una frontera de 51 kilómetros con Israel, 7 kilómetros con Egipto y 40 kilómetros de costa a lo largo del mar Mediterráneo. Inicialmente ocupada por Israel, que aún mantiene el control de su frontera sur, la Franja de Gaza fue tomada por Israel en la guerra de 1967 y recién desocupada en 2005. No obstante, se impuso un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre que restringe la circulación de bienes, servicios y personas. En la actualidad, la Franja de Gaza está bajo el control de Hamás, el principal grupo islámico palestino, que no ha reconocido los acuerdos firmados por otras facciones palestinas e Israel. Por otro lado, Cisjordania es gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, un gobierno palestino reconocido a nivel internacional. Su facción principal, Fatah, es de orientación secular, a diferencia de Hamás. Hey, antes de continuar, hacemos esta breve pausa publicitaria para pedirte que le puedas darle like y suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado de todo esto y más. Te esperamos. 4. Nunca firmaron la paz palestinos e israelíes. Tras la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de miles de personas que perdieron sus hogares, el movimiento nacionalista palestino comenzó a reagruparse en Cisjordania y Gaza, controlados respectivamente por Jordania y Egipto, y en los campos de refugiados creados en otros estados árabes. Poco antes de la guerra de 1967, organizaciones palestinas como Fatah, liderada por Yasser Arafat, conformaron la Organización para la Liberación de Palestina y lanzaron operaciones contra Israel, primero desde Jordania y luego desde el Líbano. Pero estos ataques incluyeron también atentados contra objetivos israelíes en territorio europeo que no discriminaron entre aviones, embajadas o atletas. Tras años de atentados palestinos y asesinatos selectivos de las fuerzas de seguridad israelíes, la OLP e Israel firmarían en 1993 los acuerdos de paz de Oslo, en el que las organizaciones palestinas renunciaron a la violencia y el terrorismo, y reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad, un reconocimiento que la Organización Islámica Palestina Hamás nunca aceptó.
Tras los acuerdos firmados en la capital noruega, fue creada la Autoridad Nacional Palestina, que representa a los palestinos ante los foros internacionales. Su presidente es elegido por voto directo y él a su vez escoge a un primer ministro y a los miembros de su gabinete. Sus autoridades civiles y de seguridad controlan áreas rurales. Jerusalén Oriental, considerada la capital histórica por parte de los palestinos, no está incluida en este acuerdo. Jerusalén es uno de los puntos más conflictivos entre ambas partes. 5. ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes? La demora por el establecimiento de un Estado palestino independiente, la construcción de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania y la barrera de seguridad en torno a ese territorio, condenada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, han complicado el avance de un proceso de paz. Pero estos no son los únicos obstáculos. Tal como quedó claro en el proceso de las últimas conversaciones de paz serias entre ambos grupos que tuvieron lugar en el Camp David, Estados Unidos, en el año 2000, cuando un saliente Bill Clinton no logró un acuerdo entre Arafat y el entonces primer ministro israelí Ehud Barak. Las diferencias que parecen irreconciliables son las siguientes. Jerusalén. Israel reclama soberanía sobre la ciudad. Fronteras y terreno. Los palestinos demandan que su futuro estado se conforme de acuerdo a los límites previos el 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la Guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza. Asentamientos. Son viviendas ilegales de acuerdo a los derechos internacionales construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967. En Cisjordania y Jerusalén Oriental hay más de medio millón de colonos judíos. Refugiados palestinos. ¿Cuántos refugiados son? Depende de quién esté contando. La OLP dice que son 10.6 millones, de los cuales casi la mitad están registrados en la ONU. Los palestinos sostienen que los refugiados tienen el derecho de regreso a lo que hoy es Israel, pero para Israel abrir las puertas destruiría su identidad como Estado judío. Y con esto llegamos al final de este increíble video. Recuerda activar las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que subamos. Te prometemos que te sorprenderemos con contenido único y emocionante. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima, aquí en Cuéntamelo Todo.